Mejor ponemos en el celular. Ahorita mismo vamos a ver cómo se parametrizan en compras la segunda parte del proceso. Voy a instalar. Ahora vamos a ver cómo se parametrizan dentro del sistema los procesos de gestión documental. Los procesos de gestión documental dentro del ERP pueden manejar una gran cantidad de documentos, desde facturas hasta pólizas, documentos, cartas, lo que a usted se le ocurra puede ser usado dentro del módulo de compras a través de un flujo de gestión. Sin embargo, al menos para iniciar, yo les recomiendo que creen los 4 o 5 tipos de gestión básicos para hacer los pagos dentro del sistema. Y luego, cuando ya lo dominen, si quieren, empiezan a usar el módulo para manejar otro tipo de gestión, otro tipo de documentos. Entonces, bien, los parámetros de instancias son pocos, pero hay que entenderlo bien, hay que tratar de entenderlo bien. Entonces, vamos a primero ver la teoría de qué son las gestiones, qué son las instancias, qué son todo eso, y luego sí vamos a ver cómo pasamos toda esa información de ahí, del dibujo, a el ERP. Entonces, lo primero que hay que decir es que dentro del J365 lo primero que hay que pensar es en los tipos de gestión. Un tipo de gestión se refiere a un tipo de documento. Puede ser un anticipo, puede ser un contrato, puede ser lo que ustedes quieran, lo que ustedes se imaginen. Es un documento que va a caminar, que va a ir fluyendo a través de una empresa. Eso es un tipo de gestión, un tipo de documento que puede fluir a través de la empresa. Eso es un tipo de gestión. Ahorita vamos a ver ejemplos de tipos de gestión. Entonces, existen, se pueden parametrizar todos los tipos de gestión que se quieran, ¿no? Dentro de la empresa se pueden tener lo que se llaman instancias. Una instancia es una persona, un área, un lugar de la empresa en donde se va a recibir una gestión, se va a procesar de alguna forma y se va a mandar a otra instancia. Eso es una instancia. El tipo de gestión llega, se recibe, se procesa y se envía a otra parte. Dependiendo del tipo de gestión, el tipo de gestión puede empezar en alguna instancia. ¿Saben? Las instancias están creadas. Para una empresa pueden ser muchas instancias. Dependiendo del tipo de gestión, una gestión puede empezar a una instancia e ir fluyendo. Entonces, por ejemplo, digamos que una gestión de algún tipo en particular llega a la instancia 1, se envía a la instancia 2 cuando se le hace algo, luego envía a la instancia 2, en la instancia 2 también le hacen algo y aquí le envían a la instancia 5. ¿Cierto? Este puede ser un flujo.
Ese es el flujo de un documento, de una gestión, de un tipo de gestión. Pero puede haber otro tipo de gestión que también comienza aquí. Pero en lugar de ir hacia la 2, puede ir hacia la 4. Y de la 4, o puede ir a la 5, o puede ir a la 2. ¿Cierto? Y de la 2 puede volver. Y de la 4, bueno, de la 4 ir a la 5. Es, uno tiene el tipo de gestión, tiene las instancias y tiene la secuencia de pasos que va a tener el tipo de gestión. ¿De acuerdo? Ahora, esto es de manera muy general. Vamos a ver un caso más real. Un ejemplo real de un tipo de gestión es una factura. Vamos a suponer que existe un tipo de gestión que se llama factura del proveedor, ¿cierto? Entonces, esa factura del proveedor puede iniciarse, puede radicarse en una instancia que se puede llamar archivo. Archivo se encarga de adjuntarle una imagen, de escanearla, adjuntarle una imagen, ¿sí? Armar todo, después radicarlo. ¿Y qué hace archivo? La envía, la factura la envía a algún lugar en el que puedan aprobarla. ¿Cierto? Porque la factura, no toda factura que llegue se va a pagar así de la misma, ¿cierto? Alguien tiene que aprobarla. Y una vez que la factura se aprueba, llega la contabilización, o sea, se envía a contabilidad. Una vez que se contabiliza, se paga. Fíjense, ese es un flujo de gestión muy sencillo, pues relativamente sencillo. Podría tener pasos más elaborados. Por ejemplo, consideren ustedes que aquí en este paso que aprueba, de pronto ellos no tienen toda la manera de saber esa factura, por qué es que se está cobrando, cuál fue el servicio, qué es lo que está cobrando esa gente. Entonces, pueden pensar en, por ejemplo, que se envíe a compras. Y el departamento de compras es el encargado de mandarlo a contabilidad, si es que se va a pagar. Entonces, fíjense, un proceso de firmas, un proceso de gestión, puede ser tan complejo o tan sencillo como ustedes quieran, pero fíjense que hay pasos mínimos. O sea, nosotros podemos obviar este paso en una factura, pero estos son los pasos mínimos. Ahora, aplica para todo, por lo menos para la factura de proveedor sí. Pero consideren, por ejemplo, otro caso, que sea la factura de servicios. Puede que esa factura llegue a archivo, pero en vez de pasar a una instancia probadora, salte de una vez a la contabilidad y de ahí pasa el pago. O sea, puede ser más sencillo. Todo depende del tipo de gestión. Las instancias que se usan son básicamente las mismas, ¿sí? Puede que aparezca otra instancia, pero las instancias son básicamente las mismas. Lo que va a cambiar para cada tipo de gestión es los pasos, la secuencia de pasos que va a tener cada documento. Eso es lo que va a cambiar realmente. Un flujo, así como el que pinté aquí, es un flujo básico que ustedes podrían crear, que se puede cargar en una cámara básica. Por ejemplo, podrían cargarla aquí, pasa de archivo, se la radican, la pasan a contabilidad, y contabilidad es el que causa y paga. Podrían pensar en hacerlo así, o sea, para reducir los pasos. También pueden hacerlo de esa manera. Pero por lo menos en el sistema tienen que existir unos pasos en particular por unos parámetros que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo llevamos esta información? ¿Cómo la llevamos al sistema? Entonces, bueno.
Los parámetros de gestión están en gestión de compras, administración, parámetros flow, parámetros de gestión. Lo primero que deben parametrizar son los tipos de gestión. Vamos a ver un buen tipo acá en Pereira. Ellos tienen, no tienen tantos tipos de gestión. Entonces fíjense, yo quiero una factura de proveedor, cuenta de cobro anticipo de compra, cuenta de cobro anticipo de servicios, legalización de factura, legalización de cuenta de cobro, facturas sin orden de compra. Estas 7 son suficientes, al menos para empezar. O sea, con eso les digo un poco más de lo que necesitarían. Las creamos nosotros, ya vienen. Las creamos nosotros. Si quieren. Ya vienen. Bueno, para las cámaras pequeñas se puede subir unos parámetros muy básicos, así muy parecidos. Bueno, aquí se quitaría, por ejemplo, las de legalización. Estas no son necesarias. Con estas 5, factura sin orden de compra, cuenta de cobro anticipo, cuenta de cobro anticipo de compra, cuenta de cobro y factura de prueba, sería suficiente. Con eso basta. O sea, eso sería lo mínimo que necesitaríamos dentro del sistema para que todo quede bien cuadrado. Entonces fíjense que esta pantalla, ustedes al tipo de gestión lo llaman como quieran, le ponen una codificación, le ponen una descripción. ¿Y qué le vamos a poner aquí en los parámetros? El primer parámetro es si al momento de radicar el documento hay que asociarle una orden. Entonces, hagamos una salvedad. Dentro del JCP7 hay tipos de gestiones que se asocian con procesos de compras, procesos de solicitudes. O sea, el proceso anterior, el que vimos hace un rato, termina al final asociándose con este proceso que vamos a ver ahora. Con estos procesos que vamos a ver ahora, ellos pueden tener una relación, pero no siempre. Hay tipos de gestiones, como por ejemplo una factura de un servicio público, que no tiene orden. Nadie sacó una solicitud pidiendo el servicio público, ¿no? Eso es algo que se paga normalmente. Y no va a tener relación con un proceso de solicitudes previo. No va a tener lógica. Pero por ejemplo, una factura de proveedores sí debería tener un proceso de compra. ¿Sí? Alguien debió hacer una solicitud, se debió cotizar con una requisición y al final debió resultar en una orden de compra o de servicio. Esa orden de compra y de servicio, ¿se acordaron? Es la que debe tener recibos. Se le hacen recibos de mercancía o se hacen recibos de satisfacción. Entonces, los tipos de gestión pueden tener relación con procesos de orden. Entonces, en la primera columna, si se marca sí, lo que quiere decir es que al momento de radicar dentro del sistema la gestión, hay que asociarle de una vez una orden. Si se le marca que no es necesario ponerle una orden, entonces simplemente es grabar la factura, radicarla, sin asociarle nada previo. Simplemente se refiere a eso. El segundo campo se refiere a si esos tipos de gestiones necesitan estar asociados con un proceso de compras. Es decir, son tipos de gestiones que para poderse pagar, por ejemplo, aquí estamos viendo todos estos tipos de gestiones son de pagos, son para pagos, hacer pagos. Y quiere decir que la relación debe hacerse antes de cualquier pago. O sea, en algún punto del flujo de gestiones, a la gestión hay que asociarle un proceso de solicitud que debe quedar asociado en algún momento. Por último, este último campo indica si a este proceso de gestiones se le puede hacer un recibo o se le asocia un recibo. Asociar un recibo es una manera como se le dice al sistema que existe una relación entre un proceso de solicitudes
y un proceso de gestión, pero directamente por una orden de compra. Entonces, se acordarán que yo les he mencionado varias veces lo de los recibos. Resulta que algunos tipos de gestión requieren que se asocien a un proceso de firma, pero ese asocio, por ejemplo, acá hay una solicitud, se hizo una requisición, eso originó una orden, y la orden, ¿se acuerdan que les dije? Se le hace un recibo. Ese recibo se asocia en algún punto con este proceso de gestión. Generalmente es en esta instancia. En esta instancia es donde se hace este paso. Se dice, mira, vamos a aprobar. ¿Y cómo aprobamos este pago? Asociándole un recibo. Sea que se le haga un recibo a satisfacción aquí, o sea que se le asocie un recibo de mercancía que ya esté hecho previamente. Entonces, ese tercer parámetro, la tercera columna que dice sí o no, es para indicarle si realmente en algún punto hay que asociarle un recibo. Y si se le marca que sí, hay que marcar esta instancia, esta columna. Si se le marca que sí va a tener asociado un recibo, entonces hay que decirle en cuál instancia, en cuál de todas las instancias creadas es que se le va a poner el recibo. Dicho esto, vamos a ver la definición de instancias. Acá las tenemos. Fíjense todas estas instancias que hay creadas. Tienen un auxiliar, ellos lo tienen al mismo. Un auxiliar de compras, un recibo en contabilidad, tesorería de entrega de cheque, una validación presupuestal, un archivo de registro de gestiones, un auxiliar de contabilidad y una tesorería de crédito. Esas son todas las instancias que tiene Pereira en este momento. Pueden ser más, pueden ser menos, depende de lo que ustedes quieran. Mínimo deberían ser las 4 de las que hemos estado hablando, para que el flujo tenga sentido. El código de la primera columna lo crean ustedes. Ustedes definen la codificación, como van a llamar las instancias. La descripción es un nombre y, aquí muy importante, aquellos tipos de gestión que requieren tener un asocio con un proceso de firmas. ¿Se acuerdan de la segunda columna de los tipos de gestión? Aquellos tipos de gestiones que requieren tener un asocio con un proceso de solicitud previo necesitan, para aquellas instancias que tienen hecho uno, necesitan ya haberse relacionado antes de llegar a estas instancias. A ver, me explico. Ustedes se acordarán que aquí vamos a ver un momento. Existe un tipo de gestión que se llama factura de proveedor, por ejemplo. A ver. Bueno, decía que existe un tipo de gestión que se llama factura de proveedores, por ejemplo, que dice que va a tener una relación con un proceso de solicitud. ¿Qué ocurre? Que si ese tipo de gestión se quisiera mandar al auxiliar de contabilidad, a la instancia auxiliar de contabilidad, primero tiene que haberse asociado el proceso de solicitud antes de que pueda llegar aquí. O sea, una instancia como por ejemplo auxiliar de compras puede tener una gestión de una factura, la puede tener. Y si el auxiliar de compras lo quisiera mandar al auxiliar de contabilidad, primero tendría que asociarlo a un proceso de compras antes de que llegue al auxiliar de contabilidad. Lo mismo pasa con tesorería de egresos y con tesorería entrega de cheques.
Pero por ejemplo, para ir a la validación presupuestal o al archivo registro de gestiones, el tipo de gestión factura de proveedor no tiene por qué estar asociado a un proceso de compras. ¿Sí? ¿Eso para qué existe? Para validar justamente que ninguna factura de proveedor llegue a la contabilidad sin tener antes una aprobación, sin tener un sustento que viene haciendo el proceso de solicitud. También habíamos dicho que hay unos tipos de gestión que requieren un recibo y que ese recibo se hace en una instancia específica. Entonces, acá hay instancias que se les puede habilitar el hecho de que puedan hacer ese asocio. O sea, no en cualquier parte tú puedes decir, a este tipo de gestión le asocio este proceso de solicitud. No en cualquier parte, sino en unas instancias específicas que estén aprobadas, que se les permita asociar. Entonces, por ejemplo, en una instancia como archivo de registro de gestión, el auxiliar de compras o recibo en contabilidad se les permite asociar a los tipos de gestión que requieran un recibo, se les permite asociar esos recibos, asociar un proceso de solicitud. Y por último, el tipo de procesamiento que tiene una instancia. Dentro de toda instancia, una gestión puede tener 5 estados. A saber, por recibir, recibido, procesado, enviado o devuelto. Repito, una gestión dentro de cualquier instancia puede estar en uno de 5 estados. Por recibir quiere decir que la gestión se la están enviando a la instancia. Es decir, si alguien está en la instancia de aprobación y le están mandando una factura desde archivo, aquí la persona que entra a esta instancia ve la gestión de la factura como por recibir. La ve por recibir. ¿Qué hace la persona? Puede recibirla. Entonces él pasa de por recibir, pasa a recibir. Cuando una gestión dentro de una instancia está recibida, está lista para que se le haga lo que sea que haya que hacer, lo que sea que la razón de por qué llegó ahí. Entonces, por ejemplo, la razón por la que llega un tipo de gestión de factura de proveedor a la instancia de contabilidad es porque la van a causar. Entonces, para que una factura se cause, deben enviarse a la contabilidad, o pues a la instancia de la contabilización, y ellos tienen que recibirla. Y entonces, ¿qué hacen ellos? La causan. Esa es su razón de ser de por qué la reciben. Causan la factura. Y entonces eso hace que quede procesado, o sea, ya la procesaron. Cuando una gestión está procesada, bueno, otro ejemplo de procesamiento, por ejemplo, la entrega de cheques. Puede haber una instancia que se llama entrega de cheques, que es donde llegan todos los documentos cuando ya todo se pagó, ya todo está el egreso hecho, todo. Y esa instancia lo que hace es ir haciendo la entrega de cheques. Se puede llamar entrega de cheques. Entonces, en alguna parte, después del pago, puede haber una instancia que se llama así, entrega de cheques. Entonces, cuando se la mandan entrega de cheques, la gestión estaría por recibir. Ellos la reciben y ¿qué le deben hacer? Entregar el cheque. Cuando entregan el cheque ya la procesaron. Entonces ellos dicen, bueno, mira, ya la procesé. Y una vez que se procesa, cada vez que una gestión se procesa dentro de una instancia, está lista para que se envíe a alguna parte. Cuando tú la procesas, cuando le haces lo que tienes que hacerle, ya la puedes enviar a otra instancia. Cuando en una instancia una gestión se ve enviada, en la instancia objetivo se ve por recibir. ¿Me explico? Si la instancia archivo le está mandando un documento, una gestión a aprobar,
al archivo le aparecen enviados. Pero si nos metemos en la instancia de aprobar, aparecen por recibir, la misma gestión. Una gestión es propia de la instancia, o sea, todavía la tiene la instancia, en tanto no se la reciba. Es decir, si una gestión está enviada, todavía está en esa instancia. ¿Sí? Mientras aparezca por recibir, una instancia no tiene realmente la gestión. O como lo digo, dependiendo de quién esté enviando y quién esté recibiendo. ¿Sí? Si una instancia está enviando una gestión, la está enviando, todavía la posee, todavía la tiene. La instancia a la que le aparece por recibir no la tiene todavía. Y eso es obvio, eso es como cuando uno le tienen un documento. Si uno no recibe el documento, todavía lo tiene la otra persona, ¿cierto? La otra persona todavía tiene el documento. Y devuelto es una manera de enviar también. Devuelto es una manera también de enviar. ¿Cuál es la diferencia entre enviado y devuelto? Enviado es cuando tú vas hacia adelante, cuando tú estás en el flujo normal, ¿sí? En el flujo normal, tú puedes elegir hacia dónde vas. Por ejemplo, si tú estás aquí en aprobar, tú puedes elegir enviarlo, así como está el dibujo, tú puedes elegir mandarlo a compras o puedes elegir mandarlo a contabilidad, porque lo estás enviando. Va bien todo. Tú puedes elegir a dónde lo vas a enviar. Pero cuando devuelves una gestión, tú no puedes elegir hacia dónde va. Él se va a devolver por donde vino. Es decir, si la contabilidad recibe un documento por compras y descubre que algo le faltó, algo faltó por hacer, si él le da atrás en el devolver, para devolverlo, él no se va a devolver a compras, no se va a ir por compras, él no va a poder elegir a dónde lo devuelve, se va a devolver a compras. Y si compras le da a devolver, cae en esta instancia aprobada. Y si aprobar le da atrás, cae en archivo. ¿Sí? ¿No? Ese módulo, por decirlo así, tiene que tener acceso a todos los que tengan que ver con el proceso de cada uno le da dando la opción de recibir, de procesar. Exactamente. Algo muy importante que hay que entender es que las gestiones no le llegan a personas. ¿Sí? A veces uno dice, no, yo la tengo. No, la tienes tú. La tienes siempre en la instancia. Los documentos llegan a las instancias. Y las personas se les autoriza entrar a los usuarios, usuario 1, usuario 2, usuario 3, se les permite entrar a ver qué tiene la instancia. ¿Sí? Por eso es que hay que hacer un asocio entre los usuarios y las instancias, para que el usuario pueda ver lo que tiene esa instancia, pero la tiene la instancia, no lo tiene la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que varias personas, por ejemplo, pueden estar en contabilidad causando. Ellas están recibiendo y están causando. Lo mismo aquí en aprobar, lo mismo en archivo. Aquí pueden haber varias personas radicando. Y varias personas regando van mandando todo. Vamos a ver entonces cómo se termina de parametrizar esto. La pantalla que está en ese momento, porque nosotros acá lo parametrizamos, pero no sé si las instancias dijiste ahorita que podían ser personas, áreas, lugares o áreas. Sí, esa. ¿Cierto? Entonces nosotros lo parametrizamos con áreas, auxiliar de tesorería, jefe de contabilidad, administrativa, etc. Vale. Pero nosotros en la partecita que dice necesita proceso, nosotros lo asumimos como si antes de llegar, digamos, nosotros tenemos acá auxiliar de tesorería. Si antes de llegar a auxiliar de tesorería, él necesita una firma. O sea, nosotros como que no lo estamos analizando de esta forma, sino de otra. Pero hay que aclarar algo. Aquí no hay firmas. Estas no son firmas. Entonces, se puede entender como un flujo de aprobación. Se podría más o menos entender de esa manera. Pero estrictamente hablando no tiene nada que ver con las firmas del proceso de solicitud. Entonces, ese necesita proceso no se refiere a una firma o no.
se refiere puntualmente a que para que el tipo de gestión que requiere una orden asociada tenga que tenerla asociada a la orden antes de llegar a esa instancia. Es decir, si una gestión se intenta enviar a una instancia que tiene chuleado, aquí tiene el chulo, mientras no se haya asociado, no se puede mandar. Solamente después de asociarlo es que no puede decir, bueno, listo, vamos a enviarla a auxiliar de contabilidad o vamos a enviarla a tesorería de egresos. Solamente si ya se le asoció un proceso de solicitud. Entonces, por ejemplo, a tesorería no le podría llegar una solicitud de egresos si no tiene antes asociada una orden de pago. ¿Es algo así? Sí. Aunque puntualmente lo que llega es el tipo de gestión. Entonces llegaría una factura de gestión, factura de proveedor a la instancia de tesorería de egresos. Llega la factura ya causada. Sí. Ese sería el orden lógico. Bueno, noten que esta columna, que era de la que le estaba hablando, el procesamiento, o sea, ese paso de recibido a procesado del estado interno de una instancia, puede hacerse en el sistema de dos maneras. Puede hacerse de manera manual, es decir, hacerlo de manera manual quiere decir que la persona simplemente escoge pasarlo de recibido a procesado. O sea, ella elige cuándo va a pasar. Ella dice, mira, en este momento yo la escojo y la paso de recibido a procesado. Ese es un procesamiento manual. ¿Para qué existe el procesamiento manual? Justamente para los procesos que ocurren por fuera del sistema. Por ejemplo, un ejemplo es lo que se me puede ocurrir es escanear la imagen de la factura en archivo. Eso es algo que ocurre por fuera del sistema, por tanto, una vez que se haga, en archivo deben marcar que ya lo hicieron. O sea, tú le dices, mira, tengo recibido, ya lo escaneé, lo proceso. Otro ejemplo manual, el que hablaba ahorita, de la entrega de cheques. Cuando la muchacha le llega a la persona y entrega el cheque, ella debe irse al sistema y decirle, mira, esta gestión, esta factura pasa de recibido a procesado porque ya entregué el cheque. Esos son ejemplos de procesamientos manuales. ¿Cuáles son los procesamientos automáticos del sistema? Son dos. Procesamiento automático quiere decir que no lo hace la persona, lo hace el propio sistema. El sistema es el que dice cuándo pasa de recibido a procesado. Son dos, había dicho. Son la causación y el otro es el egreso. La causación contable, la causación de la factura. Y el otro es la grabación del egreso. Esos dos procesos ocurren dentro del sistema y hacen un procesamiento automático. Por eso, esa es la razón por la que esta instancia, la de contabilidad, hace un procesamiento automático y el egreso también hace un procesamiento automático. Las demás hacen un procesamiento manual. Que todas estén manuales no quiere decir que estén mal, solamente quiere decir que de pronto no van a tener un control. Porque es que para causar es necesario que la gestión esté en el auxiliar de contabilidad. Entonces y debe estar recibido. ¿Sí? El sistema valida que la factura esté en contabilidad y esté recibida. Claro, puede llegar a ocurrir que la procesen por error. Entonces el sistema, cuando vayan a causar, va a decir la factura no se encuentra en la instancia adecuada o no se encuentra en el estado adecuado. Puede ser que haya que hacer un trabajito de devolverlo. Entonces, la marcaron como procesada por error, entonces la devuelven a recibido para que se la pueda causar. Eso, como digo, ocurre nada más con las causaciones, la grabación de facturas y los egresos, porque son dos procesos muy importantes dentro del JCP7. Esa es la razón por la que se hace esa restricción. Bueno, una vez que tenemos los tipos de gestiones y tenemos la definición de instancias, podemos hacer la secuencia de instancias. La secuencia de instancias depende del tipo de gestión. Entonces, para cada tipo de gestión hay que hacer un flujo.
Vamos a ver, por ejemplo, un flujo de ejemplo que tenemos aquí. Dice que para la factura de proveedor, la primera instancia es archivo, registro, gestiones. De archivo la pueden enviar a recibo en contabilidad o la pueden enviar a la auxiliar de contabilidad. ¿Sí? Noten la diferencia. De archivo, registro, gestiones, desde aquí la pueden enviar a recibo en contabilidad. Pero de recibo en contabilidad la pueden enviar a auxiliar de contabilidad. ¿Sí? Pero también desde esta misma instancia de recibo en contabilidad, también la podrían enviar al auxiliar de compras. También lo podrían mandar al auxiliar de compras. Del auxiliar de compras la pueden mandar al auxiliar de contabilidad. O podrían del mismo auxiliar de compras enviarla al recibo en contabilidad. O sea, devolverse a la recibo en contabilidad para que hagan su proceso. Y también el auxiliar de contabilidad se la puede mandar a tesorería de egresos y tesorería de egresos se la envía a tesorería de entrega de cheque. Este es un flujo, pues, algo completo de una factura de proveedores, ¿sí? Pero se podría hacer incluso más sencillo, porque, por ejemplo, vamos a consultar el flujo de una factura sin orden. Vamos a ver cómo la definieron. Miren lo que dijeron. La primera instancia donde va a caer la gestión va a ser en archivo, registro de gestión. De ahí la pueden enviar a una instancia que se llama validación presupuestaria. De validación presupuestaria la pueden enviar a la auxiliar de contabilidad y del auxiliar de contabilidad la envían a tesorería de egresos. Esta opción de terminal, pues, esta secuencia terminal, se refiere a si la gestión se puede, bueno, hay que explicar algo. Las gestiones se le pueden hacer dos acciones especiales. El primero es terminar. Terminar una gestión quiere decir que la gestión terminó bien, o sea, acabó todo su flujo y acabó satisfactoriamente. Se le marca terminar justamente para que ya no siga apareciendo. ¿Sí? Listo, ya se terminó con esa gestión, se le hizo todo lo que tenía que hacer, se le hizo bien, se termina. Pero si una gestión, al hacerle el flujo de gestión, le ocurre algún percance, o no se va a pagar, o algo pasó con la gestión y se quiere acabar, pero de manera mal, quiere decir, diciéndole que acabó mal, se aborta. Una gestión abortada quiere decir que acabó, pero acabó mal. Y siempre que se aborta, hay que especificarle por qué razón se está haciendo. Ahorita que vayamos a la pantalla de administración de instancias, vamos a entender mejor. Pero explicar que las gestiones se pueden terminar por defecto en la última instancia a la que pueden llegar. Por ejemplo, este tipo de gestión, factura sin orden de compra, se puede terminar en tesorería de egresos. Si nosotros le marcáramos aquí terminar, quiere decir que también se podría terminar en auxiliar de contabilidad. O sea, noten que terminar no se puede terminar en cualquier parte. Claro, porque es que para terminar tiene que haber fluido todo, ¿cierto? Tiene que haber hecho todo lo que tenía que hacerse. Ahora, hay una que otro tipo de gestión que podría suceder que sin terminar todos los pasos ya se haya hecho todo lo que haya que hacerse. Entonces, por esa razón es que existe este check. Pero recuerden, por defecto, toda gestión se puede terminar en la última instancia a la que puede llegar. Entonces, vamos a, bueno, por último, de los parámetros, vamos a ver la asignación de usuarios a instancias, antes de ver un poco los parámetros generales. Aquí en asignar usuarios a instancias es lo que yo les decía. Las instancias son las que tienen los documentos. Y son los usuarios los que se asocian a las instancias para que los usuarios puedan ver lo que tiene la instancia. Bueno, ver y manipular.
lo que tiene instancia. Entonces, fíjense, hay una que otra instancia que tienen más usuarios que otros. Por ejemplo, en este caso particular, la instancia auxiliar de contabilidad tiene varios usuarios. Lo mismo, recibo de contabilidad también tiene varios. Pero, por ejemplo, validación presupuestal tiene uno solo. Noten que este jefe de contabilidad está aquí, pero también está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que un tipo de gestión, una instancia puede tener varios usuarios, pero también un usuario puede tener varias instancias. ¿Cierto? Bueno. Por último, vamos a ver un paso rápido por los parámetros generales de instancias, en donde hay que hacer un mapeo de cómo se llamaron las instancias mínimas. Estas son las instancias mínimas que necesita el sistema: la instancia de archivo, la instancia de contabilidad, la tesorería, una instancia de envío de correos para avisar los recibos de satisfacción, mapear los tipos de gestión que él usa, básicamente, que son las de factura de proveedores, cuentas de cobro, y cuando también se pueden hacer las de facturas de orden de dirección, porque estas no son tan necesarias. Y se necesita, ¿esto qué quiere decir? Resulta que cuando se radica un documento, cuando se radica una gestión, el sistema soporta que esa gestión sea de entrada o sea de salida. Una gestión de entrada es la que se originó en otra empresa y está entrando a la empresa acá. Un ejemplo típico es la factura. La factura se originó en otra empresa, pero va entrando. Un ejemplo de salida, por ejemplo, una póliza, un contrato también podría ser. Son documentos o una correspondencia. Se originó una correspondencia aquí internamente y va de salida a otra entidad. ¿De correos? Lo que pasa es que se acordarán que yo les comenté, los recibos a satisfacción no se hacen antes de que llegue la factura, se hacen después, justo cuando llega la factura. Entonces, es necesario tener una instancia parametrizada para que se encargue de justamente disparar los recibos a satisfacción. ¿Quiénes hacen los recibos a satisfacción? La persona que hizo la solicitud y el jefe de área. Son personas que pueden hacer recibos a satisfacción de órdenes de trabajo o de órdenes de contrato. Las órdenes de trabajo y las órdenes de contrato son las que tienen recibos a satisfacción. Entonces, lo que hace este parámetro es que cuando una gestión que necesita recibo llega ahí al recibo, llega a esa instancia mapeada, lo que hace el sistema es enviar un correo electrónico y dice, él va y busca quién fue la persona solicitante y va y busca quién es el jefe. O sea, a ambos les manda un correo electrónico y avisándoles que ya pueden hacer el recibo a satisfacción de esa factura, de esa orden. Entonces ellos entran al sistema, a una pantalla de recibo de satisfacción. Pantalla de recibo de satisfacción, eso está en actualizaciones, seguimiento de solicitudes, recibo de satisfacción por factura. Aquí en esta pantalla van apareciendo las facturas que están a la espera de su recibo de satisfacción. Uno le da en recibir y eso lo da en una pantalla en la que se hace una calificación del proveedor y donde se dice, sí, esto debe pagarse. Se hace el recibo a satisfacción en esa pantalla. Entonces, terminando acá los parámetros. Ya, listo. Básicamente son los parámetros de compras. ¿Cómo funciona en la práctica en esos parámetros? Vamos a ver. Acá en actualizaciones, todas esas opciones de flujo de gestión están aquí. En flujo de gestión documental. Para radicar un documento, una gestión, se hace desde aquí registro documental.
El primer campo que se debe marcar es si es de entrada o de salida, si ese documento es de entrada o de salida. Generalmente va a ser de entrada, por defecto pone de entrada. Hay que especificarle la agencia, hay que especificarle el tipo de gestión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a grabar? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a grabar una factura sin horno. Y esto se le puede montar a un proveedor, vamos a suponer que es uno que estábamos usando, Azteca. ¿Sí? Y se le tiene que poner un documento. Ah, bueno, una salvedad. Este dato que se pone aquí es el NIT, es el tercero. ¿Por qué se pone el tercero? Porque es que a veces el tercero está creado, pero no está creado como proveedor. Para que a este tercero se le pague esta factura, es necesario que se cree como proveedor. Pero esta pantalla en particular no limita a que haya que crearlo como proveedor inmediatamente, ¿cierto? Lo que él hace cuando le ponen un proveedor perdón, le ponen un tercero que no es proveedor, él lo que hace es bueno, es que me está pidiendo un documento. Cuando se le pone un proveedor un NIC que no es de proveedor, por ejemplo, vamos a buscar, es lo que nos manda este mensaje. Nos dice que el NIC no está registrado como proveedor y que el proceso va a continuar, pero vamos a aumentarlo un poco. Él dice que el proceso va a continuar, pero que es necesario que en instancias siguientes ya se haya creado el proveedor. De hecho, no se puede causar la factura si no se ha creado como proveedor y mucho menos si no se le ha creado una cuenta por pagar. Entonces, además del NIT del tercero, hay que darle una identificación a la factura. Bueno, en este caso una factura de servicio. Vamos a hacer una factura de un servicio. Entonces, vamos a llamar la factura 123 y hay que hacer una aclaración. Los números de documentos se pueden repetir, pero no para el mismo proveedor. Es decir, puede existir la factura 123 de Azteca, pero no puede existir a los meses, no puede llegar la misma factura 123 del mismo proveedor. No se puede. Pero sí puede llegar la factura 123 de otro proveedor. Eso sí se puede. El valor es necesario para este tipo de gestión. Para los tipos de gestión que lo requieran, se le pone un valor. 2 millones, por ejemplo. Aquí se le especifica la moneda con la que llega. Y el radicado manual. ¿Qué es el radicado manual? Bueno, el sistema el proceso de gestión maneja dos radicados. El primer radicado es el radicado del sistema. El radicado del sistema es un consecutivo que maneja el sistema internamente para identificar todas las gestiones. Es un radicado interno del sistema. Es una identificación simplemente que pone el sistema. No lo dan a nadie. El radicado manual, por su parte, es un número que puede ser generado por otro sistema o por una maquinita. Generalmente las empresas tienen para radicar sus documentos alguna maquinita o algo que lo que hace es ponerle un número, ponerle un radicado. Entonces, para las gestiones, pues para las empresas que generen un radicado aparte fuera del sistema, se le puede asociar alguna vez el radicado manual. Hay empresas que no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas empresas? Recordarán estos parámetros que teníamos acá en los parámetros de gestión generales, que decían algo de los consecutivos de las gestiones de entrada y de salida. Acá. Fíjense, generar radicado manuales automáticamente. Si este chulo se marca, lo que hace el sistema es que él no espera un radicado manual, sino que automáticamente genera un número interno. Cuando están los chulos aquí marcados, el radicado manual es igual al radicado del sistema. El radicado manual es igual al radicado del sistema. Si no se le marca, bueno, ese es por ejemplo el caso de Confecabra. Confecabra eligió que ellos no iban a poner ningún radicado, sino que el mismo sistema generara un número. Entonces ellos tienen marcado.
Ya que estamos aquí, acá se especifica el día de cierre para recibir facturas y cuentas de cobro. Bueno, por lo general las empresas tienen una fecha límite para poder hacer los cierres, para poder pagar todas las facturas del mes. Tienen una fecha, un día del mes máximo en el que reciben facturas. Puede ser el 25, puede ser el 20. Algunas cámaras, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Cartagena, a veces se pone radical en diciembre y dice que hasta el 11 de diciembre, por ejemplo. Hasta el 11 de diciembre reciben. Es para poder hacer el cierre de todo, porque si están recibiendo todavía facturas a 37 de enero, 37 de diciembre, pues entonces no pueden cerrar, ¿verdad? Entonces existe esa limitante, claro, naturalmente. Esto, si por ejemplo, si ya estamos a 29 y llegó una factura súper, hiper importante y necesitan pagar ya, por un servicio, que fotocortan algo, pues entonces simplemente se pone en 30, se ingresa la factura y se devuelve. Bueno. Bueno, volvamos acá al registro. Entonces, naturalmente, si la empresa tiene su propio radicado manual, entonces aquí lo inscribiría. Y acá viene algo importante. Fíjense estos 4 campos. Uno es el tipo de orden. El tipo de orden puede ser de 3 tipos. Puede ser compra, puede ser trabajo, puede ser contratación. La persona puede escoger aquí el tipo de orden. Le pueden poner. Miren el mensaje que mandó el sistema. Dice: el tipo de gestión FS no se le asocia orden al grabar el documento. De hecho, tampoco se le asocia una orden más adelante. Entonces, el sistema valida y limpia todo. Para otro tipo de gestión que sí requieren una orden, como por ejemplo las facturas del proveedor, aquí se especifica el tipo de orden, el año, el fondo, y por una lista de valores también se podría traer el número de la orden. Aquí nada más aparecen las órdenes que tengan saldo. ¿Cuáles son las órdenes con saldo? Son las que es su valor total, su valor neto, menos las facturas pagadas, menos las facturas que están ingresadas apenas. Si llega una factura que lo que hace es pasarse, que lo que haría es pasarse, no se puede ingresar. ¿Sí? Es decir, no se puede pagar más de la orden. Más de la orden no se puede pagar. Entonces, bueno, esta es una factura.